Samuel, un hombre consumido por el resentimiento hacia su madre, a quien culpa por su dura infancia. Cuando ella cae gravemente enferma y es internada en el hospital, Samuel tiene una última oportunidad para reconciliarse, pero en su orgullo decide despreciarla en su lecho de muerte. Lo que sigue es un viaje melancólico y devastador donde Samuel enfrenta las consecuencias de sus actos, descubriendo verdades que cambiarán su vida para siempre. Samuel caminaba por los pasillos del hospital con el ceño fruncido y los puños cerrados. Era un lugar frío y aséptico, con un aroma a desinfectante que le calaba los sentidos. Lo habían llamado desde emergencias. Su madre, Clara, estaba en estado crítico tras sufrir un infarto masivo. A pesar de todo, él había dudado en venir. La culpa y el resentimiento luchaban en su interior, como dos bestias encadenadas que rugían en direcciones opuestas. Desde niño, Samuel había sentido que su madre lo había descuidado. Su padre los había abandonado cuando tenía apenas 5 años, dejando a Clara sola con la tarea de criar a un hijo en un entorno hostil y carente de recursos. En lugar de hallar comprensión o consuelo, Samuel creció en medio de una constante lucha. La casa siempre parecía vacía. Las pocas horas en las que Clara estaba presente, llegaba agotada, sin fuerzas para atender los gritos de auxilio que él no sabía cómo expresar. Las noches en vela se acumulaban, y mientras otros niños tenían a sus madres para consolarlos o contarles cuentos, Samuel solo tenía el frío silencio y la penumbra del hogar. Con el tiempo, esa soledad se transformó en resentimiento. La mente de Samuel, aún inmadura, comenzó a trazar una narrativa donde su madre era la culpable de todos sus sufrimientos. Si tan solo hubiera hecho más esfuerzo, si tan solo hubiera estado más presente, pensaba. No podía ver, en su inocencia, las veces que Clara llegaba con las manos heridas de tanto fregar pisos ajenos o las noches que pasaba remendando ropa para ganar unos pesos extra. Lo único que veía era su ausencia, esa herida constante que nunca dejó de dolerle. La escuela tampoco fue fácil para él. Los demás niños se burlaban de sus ropas desgastadas, de los zapatos que llevaban varios inviernos de uso. Cuando alguna vez intentó pedir ayuda para un proyecto escolar o para asistir a una excursión, Clara le decía que no podía, que el dinero apenas alcanzaba para lo indispensable. Siempre hay una excusa, pensaba Samuel, sin entender que esas excusas eran la realidad de una mujer que hacía malabares con lo imposible. A medida que creció, su rabia se solidificó. Durante la adolescencia, los reproches comenzaron a salir a la superficie. Cada discusión con su madre se convertía en un campo de batalla. «Nunca estuviste para mí», le gritaba en medio de peleas cargadas de dolor. Clara, que llevaba años soportando en silencio su propia culpa, intentaba explicarse, pero sus palabras siempre caían en oídos sordos. «Lo hice todo por ti», repetía. Pero Samuel no quería escuchar. Comillas. ¿Por mí? ¿Y de qué sirvió? Lo único que hiciste fue abandonarme. Al llegar a la adultez, Samuel se distanció por completo. Apenas llamaba a su madre. Y cuando lo hacía, las conversaciones eran frías y llenas de monosílabos. En su interior, mantenía la creencia de que Clara le debía algo que nunca le había dado. Amor, atención, cuidado, era un vacío que él llenaba con amargura. Y aunque, en el fondo, parte de él añoraba lo que nunca tuvieron, su orgullo y el peso de su dolor lo empujaban a alejarse cada vez más. Había algo irónico en cómo Samuel, tan herido por la ausencia de su madre, perpetuaba ahora su propio distanciamiento, como si quisiera castigarla por los años de soledad que cargaba en su pecho. Para él, Clara no era una madre sacrificada, sino una figura que simbolizaba todas sus carencias y heridas.
Alguien que nunca supo estar a su lado de la forma en que él necesitaba. Esta narrativa, construida con los fragmentos de una infancia difícil, era la que lo acompañaba esa noche mientras caminaba por los pasillos del hospital. Las paredes blancas y el zumbido de las máquinas parecían amplificar sus pensamientos. Y aunque parte de él sabía que el tiempo se le escapaba, otra parte, la más orgullosa, se negaba a ceder. Te hemos llamado varias veces. Señor Samuel, le dijo la enfermera con tono serio. Su madre quería verlo antes de que, pero él la interrumpió, cortante. Estoy aquí. No, dígame lo que tengo que firmar. La enfermera, visiblemente afectada por su actitud, lo llevó al cuarto donde Clara yacía inconsciente. Samuel cruzó el umbral, observándola con una mezcla de rabia y desgano. Era una mujer pequeña y desgastada, con un rostro surcado por las arrugas del tiempo y el sacrificio. Por un instante, sintió una punzada de tristeza, pero la aplastó antes de que pudiera florecer. Siempre fue buena para hacerse la víctima, pensó. Clara abrió los ojos brevemente. Apenas podía hablar, pero sus labios temblaron mientras pronunciaba su nombre. Samuel, dijo, en un susurro quebrado. Él no respondió. Se quedó allí, con los brazos cruzados, mirándola con la distancia de un extraño. Te amo, hijo, murmuró Clara, su voz apenas audible. Siempre lo he hecho, aunque sé que no lo creas. Samuel desvió la mirada, luchando contra las lágrimas que amenazaban con escapar. Hubieras hecho algo para demostrarlo entonces, respondió, su voz fría como un témpano. Esa fue la última conversación entre ambos. Clara falleció esa misma noche, sola, mientras Samuel regresaba a su hogar lleno de reproches y justificaciones. Los días siguientes transcurrieron como un borrón. Durante el funeral, apenas habló con los pocos asistentes. Todos parecían mirarlo con lástima o juicio. En su mente, Samuel repetía una y otra vez. Ella se lo buscó. No me corresponde cargar con esto. Sin embargo, semanas después, llegó una carta. Era de su madre. Había sido escrita antes de que enfermara gravemente, y estaba dirigida específicamente a él. Mi querido Samuel, sé que te he fallado de muchas maneras. La vida nunca fue fácil para nosotros. Y sé que mi ausencia dejó marcas que jamás podré borrar. Pero quiero que sepas que cada decisión que tomé fue por amor a ti. Trabajaba día y noche para asegurarte un futuro mejor, aunque eso significara sacrificar mis días contigo. Me equivoqué al no decirte cuánto te amaba cada día. Pensé que lo sabías, pero veo ahora que no lo hice bien. Te perdono por cada palabra dura que me dijiste, porque sé que provenían del dolor, y espero que algún día puedas perdonarme también. Con amor eterno, mamá. Samuel leyó la carta una y otra vez, con el alma hecha pedazos. Recordó noches en que, siendo niño, encontraba a su madre dormida sobre la mesa de la cocina, con las manos agrietadas por el trabajo. Pensó en las veces que la había visto sacrificar su propia comida para que él tuviera un plato lleno. La verdad lo golpeó como un mazo. Clara había sido una madre imperfecta, pero lo había amado de una manera que él nunca quiso entender. La culpa comenzó a devorarlo. Cada instante que había despreciado a su madre se transformó en un peso insoportable. Visitó su tumba un día lluvioso, con la carta en las manos, y allí, de rodillas, lloró como nunca antes lo había hecho. Perdóname, mamá, por favor, perdóname. Pero ya era demasiado tarde.